Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y recuérdalo, es un espacio donde exploramos cómo las empresas pueden generar impacto positivo sin dejar de ser rentables. En este episodio abordaremos un tema que está transformando el mundo empresarial. Me refiero a los negocios inclusivos. Para saber qué significa realmente un negocio inclusivo, cuáles son sus beneficios y cómo se pueden implementar de forma efectiva, tengo dos invitados de alto nivel. El contador Héctor Vázquez González, vicepresidente de la vinculación universitaria de este colegio, quien tiene amplia experiencia en auditoría, gobierno corporativo y elaboración de estados financieros. Contador Héctor, bienvenido. Muchas gracias. Y al licenciado Daniel Romano, asesor de la vicepresidencia de vinculación universitaria también de este colegio y tiene un doctorado en alta dirección enfocado en proyectos inclusivos y lucrativos. Daniel Romano, bienvenido al podcast. No, gracias a todos por la invitación. Aquí estamos contentos, felices. Muchas gracias. Vámonos a entrar en materia porque este tema va a dar mucho de qué hablar. Los negocios inclusivos son actividades económicas que integran en su cadena de valor a personas de bajos ingresos o a grupos vulnerables, ya sea como clientes, como proveedores, distribuidores o empleados. Estas iniciativas no solo generan ingresos, también promueven la equidad social y mejoran las condiciones de vida de quienes participan justamente en ellas. Empiezo el podcast preguntándoles a ambos, ¿cuáles son los beneficios reales que aportan a las empresas y a las sociedades? Y si nos pueden empezar a dar ejemplos. Empezamos. Pues mira, yo veo muchas cosas todavía que necesitan hacer para poder tener muchos beneficios que sí los tienen, o sea, de verdad que los hay. Sin embargo, creo que hay que trabajar mucho todavía. Beneficios como tener financiamiento, oportunidades, hoy con el nearshoring que tenemos hoy en nuestro país, realmente necesitan empezar a tener otros cambios para poder tener grandes beneficios, porque los hay, o sea, eso está en el aire, digámoslo así, o sea, ahora sí que tú los puedes obtener. La cosa es, ¿qué estás haciendo tú para obtenerlos? Y ahí es donde creo que podemos empezar a hablar, ¿no? De cómo podemos obtenerlos. Justamente me quedo con esta última. ¿Cómo poder obtener estos negocios inclusivos? Mira, partimos desde la estrategia empresarial. Cuando uno tiene su plan estratégico, la pregunta es, ¿y en tu estrategia tienes la parte responsabilidad social? Y dos, ¿la ética está incluida en tu responsabilidad social? ¿Y qué es para ti responsabilidad social de tu perspectiva como empresa? Porque de ahí partimos, porque a veces pensamos que ser responsable es tener botes de basura, cuidar la luz, pero vamos más allá. Y si no está contemplado en tu estrategia, porque también responsable cuesta. O sea, no es decir, soy responsable y tengo mis valores. No, ¿qué estás aportando y cómo lo estás regresando? Entonces también tiene sus beneficios, tiene sus ventajas, pero también yo creo que nos falta mucho entender qué es ser responsable y hacia la parte inclusiva, ¿no? Justamente, la gran diferencia entre tener una responsabilidad social y ser una empresa inclusiva es grande, ¿no? Y aquí hay una gran confusión, ¿no? Ser responsable socialmente o ser inclusivo realmente. Y que a veces, ¿cuáles son las diferencias? Y que a veces creemos que, como me decía Daniel, creemos que no es porque tuviste un acceso para las personas con porque sillas ya de tienes ruedas, una rampa, ya eres inclusivo. socialmente responsable. Exacto. O dices, oye, voy a ir a plantar arbolitos a la Jusco o a la Marquesa. Ya eres responsable. No, porque al final eso es parte de, pero realmente hay una gama muy importante que tenemos que cubrir. Es qué tanto eres tú al interior y cómo eres al exterior. Creo que esas son de las cosas que tenemos que empezar a compartir. Daniel, diferencia entre ser socialmente responsable y realmente inclusivo. Esto es importante. Vamos a dar la palabra realmente que es inclusivo. La verdad, le voy a hablar de mi experiencia. A fin de cuentas, inclusivo, voy a hacer como la palabra empatía. La verdad es que la empatía hoy en día queremos ponte los zapatos de los demás, pero yo no quiero tus zapatos. Yo no quiero que te pongan mis zapatos. Yo quiero que a fin de cuentas me dejes ser yo en un espacio donde estamos todos. Y ahí es la parte inclusiva. Yo creo que la parte inclusiva, desde la perspectiva que yo lo he estudiado, es cómo podemos integrar todos con sus diferencias físicas, mentales, todo en un mismo espacio, porque estamos en un mismo espacio todos. ¿Cómo las podemos nosotros incluir? ¿Cómo podemos adaptarnos para que ahora sí no genere empatía, sino genere esta parte de solidaridad que necesitamos ser la parte de que todos podamos estar conviviendo en el mismo espacio, pero no conviviendo, sino cómo producimos
porque convivir en cualquier lado, pero cómo somos productores en ese mismo espacio donde la empresa, tu negocio, el restaurante, en el cafetería, podamos ahora sí ser inclusivos y que no sea una parte de cómo hago que tú me compres, sino cómo hago que tú seas parte de este proceso de trabajo y generes dinero, generes un ingreso. Es que eso es importante. También tenemos que generar ingresos. Ser inclusivo no representa estar donando, sino también hay que tener ganancias de esto, porque al final estamos hablando de negocios inclusivos exitosos. Entonces un negocio debe de generar ganancias también, No, sí, claro. incluyendo a estas personas. Y fíjate que yo siempre le he dicho, o sea, creo que todo proyecto, todo negocio, pues su objetivo es, pues sí, es tener una renta, tener un beneficio. Digo, todos lo hacemos por trabajo, salvo que seas una ONG o una fundación, digo, porque tienen otra perspectiva. Sin embargo, el tema es, ¿cuál es tu objetivo tú como empresa? Ganar dinero, está bien, eso todo lo quieren. ¿Y después qué? ¿A quién quieres, hacia quiénes vas? Y dentro de ese trayecto de tu objetivo que quieres lograr, ¿qué estás haciendo tú para incluir a todos? Claro. O sea, no nada más a unos cuantos, o no lo voy a hacer nada más por tener una buena imagen. Y eso me ayuda a tener más ganancias. Ok, pero creo que si eres inclusivo, que si eres socialmente responsable, las ganancias vienen solitas. Así yo lo veo. Por supuesto. ¿Qué tipo de negocios son los ideales o cualquier tipo de negocio puede ser inclusivo? Mira, me voy a meter a dos temas que me ha tocado vivirlo. Dos. Hay un restaurante en Monterrey, sé que hay varios, pero en Monterrey específico está exclusivamente, la directora general de la cafetería es una persona normal, pero los que son los chefs, los cocineros, los meseros, son solo exclusivamente síndrome de Down. Se les capacita a ser cocineros, se les capacita para hacer los frappés, se les capacita. Entonces, ahí es donde te dicen, te estoy ayudando para que seas económicamente activo. Que yo creo que es donde entramos nosotros en, sí soy inclusivo, sí soy social, pero de una perspectiva de imagen, que eso es bien bonito. La verdad es que ponerte tu placa y decir, soy solamente responsable, dices, wow, tuitealo y facebookéalo. Pero la realidad es cómo yo estoy incluyendo a esas personas para que yo pueda tener mis procesos, cambie mis procesos, para que esas personas puedan entrar, y ahí es donde realmente está la palabra en sí, que son negocios inclusivos. Y no me refiero a vamos a hacer cómo la gente pueda comprar hoy nuestros productos en lengua de señas, o vamos a meterle un sistema braille. Eso lo podemos hacer, eso ya estoy viendo la parte económica, lo estás incluyendo a que compren, pero cómo volteamos ahora sí los papeles, cómo te ayudo a que en vez de que yo tenga el braille o tenga una persona sorda, que a fin de cuentas la persona sorda sea una de las que está atendiendo. Ahí es donde está el tema de inclusión, negocios inclusivos. Estoy entendiendo entonces que la persona vulnerable, ¿no? La madre de familia soltera, la persona que no escucha, la débil visual, aquella que no tiene alguna extremidad, sea productivamente hablando activa, que esté trabajando. Eso es ser inclusivo dentro de este negocio. Ahora la pregunta es cómo incorporar a estas personas, porque debe haber estrategias, ¿no? Sí, digo, de que las hay, pero déjame primero mencionar algo que nos hemos encontrado. Hay quienes dicen, sí, yo lo quiero hacer, yo quiero incluir a todos, quiero adaptar mi negocio. Porque suena padre, ¿no? Sí, no, claro, digo, y todos tenemos las ganas. En imagen es bonito. O sea, todos. Tuitearlo es padre. Exacto, pero realmente nos hemos topado con empresarios que nos dicen, sí, yo quiero, Héctor, pero ¿cómo le hago? No tengo dinero. Apenas si estoy teniendo mi margen de utilidad es el que yo estoy yo lo planeé y es el que estoy encontrando. Pero para poder hacer todo lo que tú me estás comentando, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, ¿con qué dinero? Porque al final tienes que adaptarlo, porque desafortunadamente vivimos en un país o en una ciudad en donde no tenemos esos accesos. Si en la calle no los encontramos al 100%, ahora imagínate en un negocio para tener el acceso. Y después, ok, voy a contratar a las personas que mencionaba el señor Daniel. ¿Cómo le hago? Pues necesito contratar a un equipo para capacitarlos, mandarlos a una capacitadora, pero eso se necesita capital. Claro. ¿Cómo le hago? Y Daniel, esos son de los topes. ¿Cómo le hacemos? Tú estás dentro de ese tema. Voy a poner ejemplos reales. Hay un consultorio, no voy a decir nombres para no meternos, pero sí están incluidos. Es un consultorio de dentistas en Polanco. Y entonces dijeron, a ver, ¿por qué no mandamos a capacitar a una persona para que entienda el lenguaje de señas y que dé el servicio? Y entonces, en vez de que tú tengas a esa persona, más bien tu doctor
métete a estudiar un poquito el lenguaje de señas, porque no es lo mismo sentir el dolor del diente, que de hecho es diente, que sientas dolor y que digas, ese es el diente y me duele, o la otra es que además tu recepcionista es una persona sorda, donde te puede ayudar a entender y comprender al un sordo que puede venir en ese consultorio voy, porque la persona que me atiende en recepción es una persona sorda. Y me entiende. Y entonces generamos esa parte de decir, no es empatía, pero sí estamos ahora sí inclusivos, donde económicamente activos los tenemos trabajando. Ese es un ejemplo. Tengo otro, que es algo que estamos intentándolo hacer para una cafetería, es, a ver, sí, podemos ir familias, podemos ir todo, pero realmente a la hora de que tú quieras ordenar, pues no hay una persona sorda que te ayude. O sea, yo quiero unos huevos y los huevos yo los quiero huevos revueltos, los quiero con jamón o los quiero con tocino. Y entonces entramos y en vez de que tú tengas una persona oyente que está notando, qué padre sería que una persona, ya sea que sea intérprete, sorda y oyente, sea una persona sorda donde entiende, anota, sabe cómo pedir en la cocina y que el servicio está. Y entonces ya ahora sí vas a esta parte de decir, de los 5 meseros, 3 meseros, 2, 1 y 1 es inclusivo, o una persona más bien no inclusivo, es una persona como tú y yo, pero simplemente tiene una discapacidad, pero hace lo mismo que tú y yo. Escribe, camina, sonríe, da las gracias. Y esa parte es donde tenemos que entender que en el proceso debe estar la parte inclusiva. Pongo un ejemplo muy sencillo, que es algo que hemos debatido Héctor y yo, que la verdad es que de repente yo a veces me vuelvo malo de la película, pero también desde la parte empresarial, que es su papel, que me dice, sí, profe, pero mira, tenemos que entender que yo, desde el punto de vista de contabilidad, los costos, vamos a ser más pensantes. Y yo creo que esta parte en donde hemos debatido él y yo, porque desde la parte empresarial, yo desde mi lado de defender a la parte de los que me ha tocado trabajar, que son los adultos mayores y los sordos, es búscale estrategias, contador, tú eres el asesor de la empresa, búscale estrategias, debe de haber estrategias fiscales, y en donde obligues a tu empleado, a tu cliente, a que cambie un proceso sencillo, porque hoy en día hemos encontrado que sí te contrato, pero vete a tu casa, porque mis instalaciones no están aptas para eso. Okay. Adapta un escritorio. Un escritorio no te cuesta nada. Y que viva cerca, que sea parte, hasta inclusive del metro, transporte. Que hay un tema impresionante, porque podemos tocar hasta inclusive la parte pública, ¿no? Que esa es la intención, ¿no? de este tema. Pero sí, ¿cómo podemos nosotros cambiar procesos? Que es, a ver, le digo, profe, no sean codos. Claro. Tú te estás cuidando del ahorro, pero... Te voy a dejar una pregunta en el aire para que la vayas procesando, porque me gustaría que me dijeras cómo medir justamente este impacto social y económico en las empresas que ya son inclusivas. Pero contigo, Héctor, quiero tocar justamente ese tema. Entonces, tener un negocio inclusivo exitoso también requiere de alguna estrategia fiscal. Y tiene beneficios fiscales, entonces, sí, ¿no? Sí, no, claro. ¿Cuáles serían? Ya las tenemos, nos hace falta. Digo, a lo mejor no es que estemos en pañales, estamos arrancando, sí, y creo que hace falta mucho, y creo que eso es lo que también se está pidiendo mucho en la parte legislativa de nuestro país, en la que se está buscando. Ya hay algunos beneficios. Recuerdo que empezamos con el tema de, bueno, si vas a utilizar a personas de la tercera edad, te vamos a dar un beneficio fiscal X. Bueno, esa es una parte. Podemos decir sí lo hay. Y entonces dentro de esa planeación que hacemos tanto financiera, contable, administrativa, está la parte fiscal. Sí la hay. Y ahora sí que realmente es armarlo y realmente lo adaptamos al tipo de negocio es lo que quiere decir, y depende del tipo de personas que vas a incluir dentro del negocio, ¿no? O sea, pueden ser personas de la tercera edad, pueden ser madres solteras, pueden ser... Y depende de eso vienen los beneficios fiscales. Así es, exactamente. Pero sí hay. No, sí, claro, sí los hay. Nos hace falta mucho. O sea, realmente no quiero decir que no lo hay. O sea, es poco lo que tenemos. No hay una diversidad amplia como quisiéramos tenerlo, o como realmente la estamos viendo en el momento que me pongo a platicar con Daniel. O sea, cuando él me explica todas las necesidades que hay. O sea, realmente me dice, oye, ahora tengo esto, como decía, los de tipo de auditivos, visuales, con una capacidad diferente, bla, bla, tercera edad. Te empiezas a ver que el mundo de la inclusión es muy amplia. Sí, por supuesto. Y la parte fiscal todavía es corta. Nos falta mucho. Nos falta todavía mucho que hacer. Hay que trabajar en eso. Dani, ¿cómo medir el impacto social y económico de las empresas? Porque debe de haber, por supuesto, ya alguna estrategia para medir esto, ¿no? Mira,
Y ahí sí, contador, tú que eres la parte numérica vas a ayudar más. Pero me voy a meter a la parte. Pero tierna. también sabes contar. Me voy a meter a la también parte sabes tierna. contar. Me voy a meter a la parte Que tierna. empiece el debate, venga. También sabes contar. Pero yo creo que ahí es donde se mide con base a qué tanto estás. Ahora sí, vamos a meternos hasta inclusive cuánto le estás pagando a esa persona. Porque una cosa es que sí te dé trabajo. La pregunta es, ¿y qué condiciones? ¿Y seguro social? ¿Y todas las prestaciones? ¿Y si ¿Y realmente... qué calidad de salario tienes? Eso, porque una cosa sí, yo te doy chamba, pero te pago por propinas. Tú dices, oye, no seas así, no seas... Un poquito más. No, dale más, o por lo menos págale un poquito más de lana para que a fin de cuentas por lo menos se pueda comprar zapatos nuevos, que esa es la intención. Y yo creo que ahí también la inversión, que eso yo creo que es algo más medible en la parte financiera, porque de repente dices un curso hasta, mira, es más, un día me tocó una empresa, me dio mucho coraje. Me tocó asesorarla y le decía, ¿quieres ser inclusivo? Sí, fíjate que ya tenemos, porque queremos la placa de es precisamente responsable. Y yo le dije, a ver, ¿quieres ser inclusivo? ¿Por qué no capacitas a tus empleados en primeros auxilios? Eso ya es una parte de inclusión importante, por supuesto. Te vuelves parte de que si alguien se enferma, es más, inclusive hasta la parte, voy a meterme a otro gobierno que me tocó, me dio mucho, igual, son corajes, pero dices, te da coraje, Daniel, Pero dime qué aprendes estás de ellos, haciendo. ¿no? Cuando se queda un adulto mayor, lo primero que hacemos es lo levantamos. Y es lo peor que puedes hacer cuando un adulto se cae. La policía, que está hecha para cuidarnos, lo primero es que lo levantan. No lo levantes. Déjalo así. Primero pregúntale cómo está. Claro. Y chécale sus signos vitales. Hasta eso es parte del ser inclusivo, entenderlo. No empático, entenderlo. Y yo creo que desde ahí partimos de que hasta para hablar con un adulto mayor es ¿cómo estás? ¿Cómo sientes? Por lo menos ir a ver, no, sí está vivo, está bien, tiene los signos vitales. Ahí partimos de la inclusividad. Ahí partimos de la enseñanza que como empresa tienes valores donde ya le capacité a mis empleados a que conozcan los primeros auxilios por si alguien se enferma. Y ya estamos empezando a entender un poquito el lenguaje de señas porque queremos que la gente entienda que si llega cliente o un prospecto, entenderlo. Y ahora sí, generamos un poquito de empatía y entendemos que inclusión no es simplemente poner una bandera, no es simplemente hashtag, es tus acciones. Y ahí entramos a la parte de medición. ¿Hasta qué alcance le vas a dar tú a tu proyecto? Porque resulta que tu plantilla son 10, sí, pero el 20% son personas vulnerables. Bienvenido seas, parte de. Y eso vamos entendiendo y comprendiendo que si nosotros vemos, y algo que ha provocado esto de la pandemia y pospandemia, y sigo tocando ese tema porque no lo veíamos hasta que nos fuimos a la casa. Entendemos, oye, pues yo estoy completo, tengo mi computadora, escucho, pero los otros que iban a trabajar, la gente que iba a trabajar, el adulto mayor que iba a trabajar, la gente que iba en silla de ruedas que iba a trabajar, ¿y dónde está? ¿Qué está haciendo? Claro. Ahí es donde, y me acuerdo que fue en pandemia donde y teníamos un programa que empezamos a hablar de esos temas y en verdad no sabíamos ¿dónde habían quedado esas personas? Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a echarle, somos negocios. Tú eres numérico, yo soy más chorero. Vamos a empezar a entender y comprender qué está sucediendo en los negocios. Y fue por eso que algo que nos hemos metido ahí es comprender más esta parte de ser negocios inclusivos, hasta inclusive un crédito. En vez de que me des créditos para 20,000, 30,000 pesos, sí, vamos a hacer un proyecto, pero tu proyecto tiene que ser inclusivo. No puedes contratar a alguien que sea una persona completa. Tiene que ser una persona vulnerable para que te pueda dar el crédito. Pero llame el plan de negocio y ahí entran ustedes los numéricos. Falta de cultura en este país de las empresas inclusivas. ¿Cuántas hay? ¿Cuánto nos falta? ¿Cómo vamos? Son muy pocas. Hijo, realmente el porcentaje es muy bajo. Yo creo que no ha pasado ni del 10%. No tenemos hasta menos, profe. No tenemos el dato preciso. Estamos haciendo ese trabajo de realmente tener una visión de decir el 5, el 2 o el 15, pero yo creo que no pasamos ni del 10. La cultura estamos muy atrasados. ¿Cómo fomentar justamente estos negocios inclusivos? ¿Cómo hacerle entender al empresario que nos está viendo, al emprendedor que nos está escuchando, decirle que sí puede ser justamente con todas las experiencias que nos están dando inclusivos y aportar algo económicamente y socialmente hablando a nuestro país? Pues, uno de los medios, tenemos... Estás aquí, aquí está. Así que esa es la parte en donde yo... Difusión. Exactamente, difusión. Este es uno.
Y nos hace falta todavía mucho más. Y eso es algo que también hemos platicado de cómo lo podemos difundir. Él, pues en su área de marketing, pues me dice, pues mira, yo voy a hacer tal o cual cosa. Y ya tú me vas a apoyar en la parte de cuánto es el impacto, como preguntabas hace un rato, cuál es el impacto económico. Que así como hemos hecho análisis de cuál es el impacto que tienes el que subió el salario mínimo, el impacto que tienen hoy los cambios en las prestaciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser, cómo le está impactando al empresario? Entonces, hoy en día, la planeación está en todo eso. Entonces, todo lo que te acabo de comentar, ahora agrégale la parte para ser inclusivo. Y eso, así como lo hemos hablado en el tema de la sustentabilidad, eso pues claro que al final lo hemos dicho al empresario. Si tú inviertes en esto y si tú haces una planeación económica en todo esto, claro que los beneficios van a ser mucho mejores de los que hoy tienes. Porque de repente el empresario cree que no le va a beneficiar. Al contrario. O sí, es una moda, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo creo que este medio hay que abrir más y va a ser de boca en boca. Y ojalá los que nos están escuchando lo transmitan con sus partes empresarias, con los amigos, conocidos y demás, porque sí tenemos que empezar a abrir conciencias, que es lo más importante. Claro, Daniel, yo creo que tú tienes las palabras o vas a tener las palabras exactas para decirle al empresario, al emprendedor, al comerciante, ¿no? Porque también se puede valer del comercio, ¿no? ¿Cómo hacerle entender que hoy el impacto social y económico de ser inclusivo le puede beneficiar? De hecho, me voy a meter al concepto de emprendimiento, que a veces yo tenía mis dudas con ese concepto que es, yo desperté y voy a emprender un negocio. No, me voy a enfocar más, y es algo que me ha acercado mucho su despacho de Héctor. Le voy a ver, Héctor, yo no le voy a vender a las personas normales los servicios de emprendimiento. Les voy a decir a los sordos cómo pueden ser económicamente activos en emprendedores. Les puse mercadotecnia, porque de hecho yo estoy aprendiendo lenguaje de señas y vemos la parte económica y vemos qué es tarjeta de crédito, gasto, ahorrar y todo. Y dije, a ver, tienen los conceptos básicos como sociedad, pero la parte empresarial no la tienen. Entonces, algo que decía, a ver, Héctor, ayúdame a entender cómo le explico, y eso es algo que, explícame a mí primero qué significa inventario, qué significa costo fijo, costo variable, qué significa facturar, qué es ISR. Eso lo tienes que entender tú para poder... Y entramos al tema de intérprete, pues decir, a ver, cuidado, porque el SAT, estés sordo, ciego, el ciego de redes, no te perdona. El impuesto no perdona. ¿Y cómo le ayudamos a entender? Y eso es algo que gracias también a la tecnología artificial está, pero a fin de cuentas la artificial nos va a ayudar a la parte de diseño. Es cómo lo transformo de pasarlo de un español, pasarlo a lengua de señas para que el sordo no me entienda. Decir, a ver, ¿cómo entiendo que son finanzas? ¿Qué es una factura? ¿Por qué tengo que pagar una factura? ¿Qué es ISR? ¿Qué significa el IVA? Que de hecho un día me acuerdo que le dije, a ver, asesórame porque no. Están entendiendo que el ISR es el IVA y vemos que no. Entonces, desde ahí partimos de enseñarle conceptos de negocio a los sordos para que ellos digan, ya sé por qué soy ISR. Porque es más, inclusive es acta constitutiva. Porque está mal, está mal. Incluso, Daniel, hasta un libro braille, ¿no? Con términos fiscales. Podría ser de gran ayuda para las personas débiles visuales que quieran emprender, sí, ¿no? Es decir, falta infraestructura, faltan programas de promoción, faltan programas de capacitación, pero sí se puede, ¿no, Héctor? Sí, perdóname. Digo, ahorita que decías eso de los libros, yo creo que tener toda la literatura que hoy tenemos nosotros, los que estamos en el mundo de los negocios, toda esa literatura, pasarla o transcribirla, no sé cómo se puede decir lo más correcto, pasarla a un sistema braille. ¿Por qué no hoy en día hacer tutoriales? Si hay tutoriales hoy hasta para lavar tu coche, ¿por qué no hacer un tutorial con lenguaje de señas, ¿no? Ese tipo de cosas. Creo que eso es algo que deberíamos de invertir. Es algo que sí se debe de empezar a solicitar y digamos, no sé, a protestar, si se me permite la palabra, ¿verdad? Tengo el tiempo contado, mi querido Dani. Quiero que empieces a dar consejos más útiles de los que ahorita hemos estado tocando. Por supuesto, ya tenemos una guía muy completa de qué es un negocio socialmente inclusivo. Pero quiero que le digas en estos momentos a las personas que te ven y que te escuchan, ¿por qué debe de tener un negocio inclusivo? La primera, se van a sentir bien. En verdad, cuando uno ayuda y ve el resultado, se siente bien. 2, lo haces porque te nace y porque vas a ver un resultado tanto moral como económico. Y todas aquellas personas que somos... voy a decir la palabra normal, que no me gusta la palabra normal, pero
acérquense. Hay muchas asociaciones civiles que te enseñan braille, te enseñan lenguaje de señas, te enseñan como el tema de primeros auxilios, al perros guía. Acércate a ellos, aprende la cultura de cada uno y dice, a ver, ¿cómo lo adapto a mi negocio? Porque mi estrategia de emprendimiento es solucionar un problema y el problema es cómo los integro económicamente activos para que me ayuden. Porque entonces, ahora sí, mi segmento de mercado es a los que somos normales y a los que tienen una debilidad. Y entonces ya abres tu mercado porque alguien te enseñó una debilidad que tú la puedes aprovechar y ahí tienes tu oportunidad de negocio. Ahí es donde realmente nos falta esa visión, que ahí sí, en verdad se agradece todos esos foros, pero sí la idea es de que hoy el empresario tenga esta parte de visiones. No voy a colgar banderas y cambiar los focos LED porque son menos ahorradores y botes de basura. No, más bien es cambia el chip y cómo los integras. Para eso hay muchas asociaciones civiles que te ayudan a eso. Y en verdad a veces no te cobran, te dicen nada más con que des oportunidad de que yo te enseñe es más que suficiente. Hay unos que te cobran. A veces te cuesta más, te gastas más en el café todos los días que un curso que te den, por lo menos entender la cultura de esas personas que en verdad, cuando platicas uno te dices, híjoles, qué padre estarías que escuchara la música que yo escucho, pero veo que te ríes, veo que te enfermas, veo que te echas marometas. Somos iguales, simplemente tenemos una discapacidad diferente, pero en verdad entramos a la parte inclusiva. Por supuesto, oportunidad de negocio para aquellas empresas que quizá en estos momentos tienen algún bache financiero, que no están teniendo las utilidades. Convertirse justamente en una empresa inclusiva puede ser inclusive hasta una oportunidad de negocio para empezar a crecer. Sí, claro. Yo te puedo decir que, o más bien yo los puedo invitar a que hoy en día este tema de la inclusión te puede dar muchos beneficios. En su momento yo tenía una frase que me adapté que yo decía, ser ético también es rentable. Hoy quiero adaptarle y decir, ser inclusivo también es rentable, porque así como muchos hemos visto varias oportunidades, digamos, la pandemia nos dio muchas, por poner un ejemplo, pues hubo mucha oportunidad para hacer negocio. También es otra oportunidad. Así como hoy he crecido, digo, y si voy a hacer a lo mejor un comparativo, digo, espero no me vayan a tomármelo a mal, pero digamos, hoy el mundo de las mascotas, ¿sí? El mundo de las mascotas, hoy hasta las farmacias ya le están entrando claro. al negocio. ¿Sí? Sí. Y vean, porque es un beneficio. Y es un negocio de doble dígito aparte. Así es, ¿no? Es un gran beneficio. Esta parte es igual. Digo, no, o sea, espero que no me malinterpreten, pero a lo que voy es que muchos le tienen miedo porque creen que no hay nada. Al contrario, hay un mundo, porque ahora sí que no son unos cuantos, somos muchos los que necesitamos que nos entiendan. Que realmente entendamos, como bien lo decía, que entendamos a las personas, que busquemos la forma de cómo los vamos a ayudar. Y aparte que es un beneficio económico, también es un beneficio personal. Yo te lo puedo decir, ahora sí que de viva voz. Ayuda, ¿no? Ahora sí que ayudar, eso, de verdad, digo, y si nos vemos un poquito más clavados, hasta el karma es parte de esto. O sea, si tú ayudas a ese tipo de grupos, o sea, eso, realmente el beneficio... Cuando menos te das cuenta, siempre será positivo. Por eso yo creo que los invito a los empresarios que no le tengan miedo. Al contrario, ahora sí que sin miedo al éxito, éntrenle. De verdad que es algo, híjole, que se van a llevar una grata y esplendorosa sorpresa. Mi querido Héctor, mi querido Daniel, la verdad es que han sido palabras, experiencias. Ahí está el debate. Creo que tenemos mucha tela de dónde cortar, pero yo como conclusión, desafortunadamente el tiempo es poco, pero tenemos que decir que yo veo cómo podemos romper fronteras en el sentido empresarial para crear en positivo, ¿no?, mejores y mayores empresas que estén realmente comprometidas con sectores que realmente lo necesitan y que los empresarios también necesitan. Hoy tienes una conclusión aquí, ya tienes una guía de cómo empezar un negocio inclusivo, qué es un negocio inclusivo y sobre todo 2 grandes expertos que te dijeron todo lo que tiene que ver con esta maravillosa actividad llamada inclusión en tu modelo de negocio. Muchas gracias, mi nombre es Adrián Díaz. Héctor, Daniel, espero verlos en la próxima. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro capítulo de Negocios con Valor. Gracias. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.